encontrándome en mi habitual estado, mi dulce Jesús se hacía ver todo complacido y con un contento indescriptible. Y yo le he dicho: ¿qué tienes, Jesús? ¿Buenas nuevas me traes que estás tan contento? Pues en ese encontrándose en su habitual estado, da comienzo este tercer numeral de este volumen 14 del Libro de Cielo, en el cual ya desde el primer momento Luisa se va a dirigir a Jesús con una serena familiaridad, una familiaridad de quien ha llegado pues a una intimidad amorosa. Más aún, hay una, ¿cómo le diríamos?, una confianza sagrada entre ambos, una confianza que no está nacida simplemente por la costumbre, ¿no?, sino por esa unión profunda, esponsal en la divina voluntad. Y en esa pregunta que le hace Luisa a Jesús: oye, qué buenas nuevas me traes, que estás tan contento, que tienes esa sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Esa expresión buenas nuevas ya sabemos que tiene una resonancia evangélica, remite al anuncio gozoso del reino, a la buena noticia que siempre acompaña la manifestación del Señor. Luisa, ya después a estas alturas, ya ha aprendido que cuando Jesús se presenta con gozo es porque está por comunicar una efusión nueva de su corazón, destinada a bendecir, y bendecir no solamente a ella, sino a todas las almas, sí, a muchas almas, ¿no?, a todas aquellas que estén dispuestas a recibir esa bendición. Así pues, estas palabras de Luisa son como una especie de antesala litúrgica que nos va preparándonos a nosotros, los hijos del Fiat Voluntas Tua, a recibir una epifanía nueva del querer divino, porque estamos aprendiendo, estamos absorbiendo vida de cielo. Una epifanía que va a ser entregada, a través de la Escritura, y además en esa epifanía, en esa alegría de Jesús, que no solamente es personal, es una alegría misionera, se nos va a transmitir, ¿no?, que Jesús se alegra porque se va a hablar. Más que se va a hablar, es porque Él va a hablar, y nos va a hablarnos de lo que más le gusta, es de su divina voluntad, porque va a donarse, ¿no?, y va a donarse lo más íntimo suyo, que es su divino querer. Y en ese hablar, en esa donación, en esa epifanía, va a extenderse su reino a través de su palabra encarnada en esos cuadernos de Luisa, ¿no? Y Luisa, pues evidentemente es el canal elegido para esas buenas nuevas del reino. Hija mía, ¿sabes por qué estoy tan contento? Toda mi alegría, mi fiesta, es cuando te veo escribir, veo verter en las palabras escritas mi gloria, mi vida, el conocimiento de mí que se multiplica siempre más, la luz de la divinidad, la potencia de mi voluntad, el desahogo de mi amor, todo lo veo puesto en el papel, y yo en cada palabra siento la fragancia de todos mis perfumes. Después veo aquellas palabras escritas correr en medio de los pueblos para llevar nuevos conocimientos, mi amor desbordante, los secretos de mi querer, oh. Como me alegro por ello, tanto, que no sé qué te haría cuando escribes, y conforme tú escribes cosas nuevas sobre mí y sobre lo que se relaciona conmigo, así yo voy inventando nuevos favores para recompensarte, y me dispongo a decirte nuevas verdades para darte nuevos favores.
Jesús se alegra de la acción de escribir de Luisa, un júbilo divino que nace del reconocimiento de que su gloria, su vida, la luz de su divinidad, la potencia de su querer están siendo vertidos sobre el papel. En este sentido, la escritura de Luisa es un altar donde el amor divino se desahoga, donde su fragancia se imprime, donde su voluntad santísima toma forma legible, comunicable, obrante. Y es que cada palabra escrita por Luisa, a los ojos de Jesús, no es mera tinta, es resplandor, ardor, llama del fiat divino que se propaga por las generaciones. Y de hecho Jesús las ve ya correr, entre los pueblos como lenguas de fuego, llevando nuevos conocimientos sobre el reino de la divina voluntad, esparciendo los secretos de su amor desbordante. En cada línea, Jesús, que está percibiendo la fragancia de todos sus perfumes, como si cada sílaba fuera un nuevo Pentecostés de su voluntad, y tanto se alegra que dice no saber qué haría para recompensarla. Este gozo de Jesús por la escritura de Luisa tiene un profundo significado teológico, porque Luisa no escribe desde sí, sino desde el fiat supremo que habita en ella. Y por tanto, sus palabras no son simples transmisiones doctrinales, sino vehículos vivos de la divina voluntad, instrumentos del Espíritu Santo, irradiaciones del Verbo. ¿No dice la Sagrada Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca? Y es así. En este caso, del corazón mismo de Jesús es de donde se desborda a través de la pluma de Luisa. Y en estas palabras, al ser desbordamientos del corazón del Señor, no solamente iluminan, es que además transforman, es que además santifican, marcan con el sello del Espíritu Santo y se hacen presencia activa del Verbo. Porque, como bien sabemos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, y es como luz del mundo. Por eso, en este contexto, la pluma de Luisa participa de la misma misión de la palabra, cual es la de llevar el conocimiento salvífico de Dios a las almas e ir preparándolas para vivir en su divino querer. Y es que Jesús no se limita a comunicar, Él da más y siempre más. Por eso nos decía en el Evangelio: pedid y se os dará. Y esta promesa se cumple con creces en Luisa. Al escribir, no solo alimenta al mundo con sabiduría celestial, ella misma se convierte en recipiente de una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, que no se derrama solamente para sí, sino para toda la Iglesia. Por eso, con esta confidencia que le hace Jesús a Luisa, en el fondo es, y realmente es, una teofanía de
su Sagrado Corazón. Jesús está, irradiando su gloria, su amor, su voluntad, haciéndolas visibles, legibles, palpables. Y en cada palabra de Luisa, su voz, esa voz del amor, sigue resonando. Y no como repetición, sino como una nueva comunicación. No se trata de otra revelación pública, porque eso ya sabemos, que la revelación pública quedó sellada con el último apóstol, sino como un desarrollo luminoso de lo ya contenido en la revelación pública. Ya nos dice nuestra misma fe la fe de la Iglesia, ya nos enseña que una misma palabra de Dios es la que se extiende, una misma, la que se extiende por toda la Sagrada Escritura. Y es también esa misma palabra la que está resonando ahora en los escritos del libro de cielo. Y una misma palabra que está suscitando el Espíritu Santo en la Iglesia, y la está suscitando para este tercer milenio. Por tanto, la misión de Luisa se inscribe en la misma misión evangelizadora de la Iglesia. Yo diría que incluso como una expresión nueva de evangelización que no altera el depósito de la fe, pero lo que sí que está haciendo es desplegarlo, actualizarlo, y lo entrega bajo la forma de luz nueva. Es lo que San Pablo en esa carta a los Efesios llamaba, al comienzo, el misterio de la voluntad de Dios. Y ese es precisamente ese misterio de la voluntad de Dios, es el contenido esencial del libro de cielo. Y este misterio no ha dejado de germinar, puesto como profetiza Isaías, se trata del mensaje de una nueva evangelización. El profeta Isaías, en ese capítulo 43, él nos dice: no recordéis ya las cosas pasadas, no penséis más en las cosas de antes, pues he aquí que yo hago una cosa nueva. Ahora precisamente está germinando. ¿No os dais cuenta? Así, los escritos de Luisa se presentan como instrumentos del santificador. El Espíritu Santo es quien está actuando como verdadero protagonista de esta nueva comunicación. Por eso estas palabras tienen alcance global, repercuten en todo el cuerpo místico de Cristo. Cada palabra escrita en la divina voluntad lleva consigo una eficacia universal, conforme a la lógica del fiat divino, ese fiat eterno que todo lo ordena, que todo lo vivifica. En última instancia, el gozo de Jesús ante la escritura de Luisa no es solo el reflejo de su alegría divina, sino la manifestación de un designio eterno, que toda la humanidad conozca, reciba y viva en la divina voluntad. La divina voluntad, la realidad más íntima de Dios, el motor, el corazón de la Santísima Trinidad. Y cuando los hombres se alinean con ella, participan de esa vida divina, alcanzan una semejanza con Cristo. Y es por ello que el acto de escribir
de Luisa acerca de lo que más le gusta, el tema de Jesús por excelencia, su divina voluntad, no es simplemente una transmisión de saber, sino una participación en la vida misma de Dios, una cooperación real en la instauración del reino. Justamente, escribir sobre el querer divino no es simplemente comunicar, es divinizar. Yo he amado siempre de más y he reservado gracias más grandes a quienes han escrito de mí, porque ellos son la continuación de mi vida evangélica, los portavoces de mi palabra, y lo que no dije en mi evangelio, me lo reservé para decirlo a quien habría escrito de mí. Yo no terminé entonces de predicar, yo debo predicar siempre, mientras existan las generaciones. Estas palabras de Jesús, esta es una declaración que remite a una ley del reino. Quien comunica su amor participa más íntimamente de él. Y esto no se trata de un favoritismo divino, sino de una correspondencia viva entre el dar y el recibir. Cuanto más se dona a Jesús en obediencia, tanto más Él se entrega, porque su amor divino no tolera quedar sin respuesta. Y así como en el orden natural, la madre que alimenta a su bebé, lo alimenta de su sustancia, ¿no?, a su hijo, ¿no? En el orden espiritual, Jesús se da, y se da más a quienes de Él escriben, porque en esa acción Él pues lo alimenta de su sustancia, o sea, lo alimenta con su luz, los colma con su verdad, los sumerge en los misterios de su corazón y hace de los escritores del tercer fiat portavoces de su palabra, continuadores de su predicación. El apóstol San Pablo a los romanos les decía algo así como: qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien. Y ese testimonio es la bienaventuranza del que escribe en el nombre de Jesús. Jesús afirma que Él no ha terminado de predicar. Su evangelio no es un documento cerrado, sino una palabra viva que sigue resonando en su iglesia. Y a través de quien escribe el libro de cielo, ¿qué hace Jesús? Prolongando su voz, comunicando nuevas luces, revelando aspectos velados de su querer santísimo. No se trata de añadir algo al depósito de la fe, sino de ir desplegando sus insondables riquezas, y todo ello en plena conformidad con la tradición de la Iglesia, de su Iglesia. En los escritos de Luisa, esa palabra viva no se repite, se actualiza, se expresa con un lenguaje nuevo, para un tiempo nuevo, el tercer milenio, y lo hace sin alterar la sustancia del Evangelio, al contrario, sino mostrando toda su profundidad eterna. Y ciertamente, sí, la revelación pública está completa, pero no está explicitada. Y Dios, que es siempre nuevo, pues es el que se reserva, ¿no?, el modo y el tiempo para ir revelando
con nuevas formas lo que su amor eterno ya contiene. Y ciertamente lo ha hecho por medio de Luisa. En Luisa Jesús encuentra un alma dócil, un alma donde Él puede verbalizar lo que su corazón aún desea decir a la humanidad. Y por eso ese gozo de Jesús, ese contento es tan grande al ver que Luisa escribe de Él y al ver cómo su palabra sigue encarnándose. El gozo está porque contempla, ¿no?, cómo su voz pues no se apaga, cómo su vida se continúa a través de esa acción de Luisa. Ella no es la autora, ¿no? Y ciertamente no es autora de novedades doctrinales. Luisa es portadora del Verbo, canal por el cual el Espíritu Santo está comunicando a las almas la cata de un nuevo vino añejo, el vino añejo del Fiat Supremo. En Luisa esa novedad florece no como otra revelación, sino como una nueva manifestación del amor divino, y una manifestación orientada a ir preparando a la Iglesia para que viva plenamente, y viva plenamente en la divina voluntad, porque ese es su destino más alto. Ese es su destino más glorioso, de manera que diga de una manera afinada, como ese maestresala, ¿no?, de las bodas de Caná: el vino añejo es mejor, has guardado el vino bueno para el final, para estos tiempos de este tercer milenio. Y yo, amor mío, escribir las verdades que tú me dices es sacrificio, pero el sacrificio se siente más duro y casi no siento la fuerza cuando estoy obligada a escribir mis intimidades entre tú y yo, y lo que se refiere a mí, no sé qué haría para no ponerlo en el papel. Luisa manifiesta su conciencia profunda de que ser escriba de la divina voluntad no es tarea ligera ni cómoda, sino una participación activa en el misterio de la cruz, porque implica exponer al mundo, muchas veces hostil, indiferente, los secretos del corazón de Jesús, así como las propias vivencias espirituales más íntimas. Escribir no es solo comunicar, es exponerse. No es solamente servir, es desnudarse, especialmente cuando se debe consignar por obediencia aquellas confidencias que pertenecen al velo del santuario interior entre el esposo, el divino esposo, y la esposa. Luisa no teme proclamar las verdades de Jesús, esas verdades que Jesús le comunica sobre su divina voluntad. Sin embargo, se siente casi sin fuerzas cuando ha de revelar lo que pertenece a su relación más personal, más íntima, más secreta. De hecho, se percibe aquí una tensión entre la gracia recibida y el pudor espiritual. No es vergüenza humana, sino reverencia ante lo sagrado. El alma de Luisa experimenta que ciertas vivencias son tan sagradas, tan inhabitadas por Dios, que ponerlas sobre el papel
impreso, pues equivale a romper el velo del santuario interior. Luisa no se detiene en ese temor. Comprende que esas experiencias personales no le han sido concedidas solo para ella, sino para la edificación del cuerpo místico de Cristo, pues son signo de lo que Él quiere realizar en otras almas. Por eso su resistencia no se convierte en desobediencia. Luisa, con dolor y humildad, se rinde a la voluntad del Señor, que le pide escribir no solo lo que ella considera útil o presentable, sino todo cuanto Él le ha hecho vivir. Y no por vanagloria, sino por caridad. Sabe que no se trata de hablar de sí, sino de mostrar cómo Jesús actúa en un alma dócil, fiel, para así atraer a otras al mismo trato esponsal, al mismo trato conyugal. Así ese sacrificio de Luisa se transforma en misión y su vulnerabilidad se transmuta en fecundidad. Escribir entonces ya no es solo obediencia, es una forma de martirio espiritual, de oblación silenciosa, donde el alma se deja atravesar para que otros vean, oigan y crean. En definitiva, Luisa no escribe desde sí misma, sino desde el amor divino que la habita. Y lo que Luisa brinda, ofrece en cada página es el perfume de un alma consumida en el fuego del fiat divino. Tú quedas siempre aparte, es siempre de mí que tú hablas, de lo que te hago, del amor con el que te quiero y de hasta dónde llega mi amor por las criaturas. Esto incitará a los demás a amarme, a fin de que también ellos puedan recibir el bien que te hago a ti. Y además mezclar a ti y a mí al escribir es también necesario. De otra forma se podría decir, ¿a quién ha dicho esto? ¿Con quién ha sido tan magnánimo en favorecerla? ¿Quizá al viento, al aire? ¿No se dice en mi vida que yo fui tan magnánimo con mi mamá? ¿Que hablé con los apóstoles, a las muchedumbres, y que sané a tal enfermo? Entonces todo es necesario. Y debes estar segura de que en todo lo que escribes, es siempre a mí a quien haces conocer. Jesús comienza haciendo una distinción crucial. Aunque Luisa narre experiencias que la implican personalmente, en el fondo todo gira en torno a Jesús. Él es el protagonista. De este modo, el Señor aclara que aunque el libro de cielo, pues obviamente, claro, incluye a Luisa, a la criatura, el verdadero protagonista de sus 36 volúmenes es el amor divino. No se trata de hablar de Luisa por ella misma, sino de manifestar cómo el Verbo encarnado actúa, transforma, enriquece, glorifica a un alma que se ha entregado enteramente a su divino querer. En realidad, el alma de Luisa es como un espejo limpio, donde Jesús se contempla y se da a conocer. Él ha querido servirse de ella como instrumento para revelar hasta dónde puede llegar su amor, hasta qué punto una criatura puede ser
poseída por la voluntad divina cuando se rinde, ¿no?, plenamente a ella. Por eso las intervenciones de Jesús en la vida de Luisa no son episodios privados ni privilegios aislados, son signos proféticos, modelo y estímulo para toda alma llamada a vivir en el reino del Fiat Supremo. Y es Jesús mismo quien así lo afirma. Mezclar lo que Él hace con lo que ella, Luisa, experimenta no es solo inevitable, es que es necesario, porque Dios no se manifiesta en abstracto, no habla al vacío, ni derrama su amor en el viento, lo hace a través de rostros concretos y lo hace a través de historias reales, en carne viva. Y así como en el Evangelio se narra cómo fue magnánimo con su madre, cómo habló con los apóstoles, cómo curó a un leproso, a una mujer encorvada, así también ahora quiere que su generosidad se vea reflejada en la vida de Luisa. Lo que Jesús obró en ella no debe permanecer escondido, porque Él se glorifica al mostrar su amor en quienes lo acogen. El testimonio, por tanto, no es vanagloria, sino misión. No se trata de destacar a la criatura, sino visibilizar al Creador, en este caso a través de Luisa. Lo que Luisa escribe es una proclamación viva del poder transformante de la divina voluntad. Sus palabras son huellas de un Dios que camina dentro del alma, que se deja oír, tocar, contemplar. Y esto no es para unos pocos. Al ver cómo Jesús ha amado a una criatura, pues muchas otras almas, ¿no?, se sentirán llamadas, ¿no?, atraídas, movidas a creer que ese amor también es para ellas. Por eso Jesús concluye con una promesa de certeza. Debes estar segura de que en todo lo que escribes es siempre a mí, a quien haces conocer. Y en esta aseveración resplandece el misterio profundo de la comunicación cristocéntrica. Cuando el alma habla desde la obediencia, desde la verdad y desde el amor, ya no se expresa a sí misma, sino que está dando un testimonio del Emmanuel, del Dios que vive en ella. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso no hay que temer hablar del amor de Dios cuando se hace para edificación de otras almas. El favor recibido no enaltece a la criatura, sino que glorifica al dador. Y al hacerse conocido, se expande, se multiplica, se universaliza. Así cada experiencia compartida pues se vuelve semilla de fe, cada confidencia un acto de caridad, cada escrito una invitación a entrar en la comunión viva con el Divino Esposo, porque cuando Jesús ama así, no lo hace solo por uno, sino por todos. Si hacemos una síntesis de este tercer numeral del volumen 14 del Libro de Cielo,
pues vemos cómo el numeral se abre con una imagen entrañable, reveladora, y es que Jesús se presenta a Luisa con un contento indescriptible, como quien está a punto de comunicar una noticia que brota de su corazón desbordado. Y Jesús se goza porque ve en la escritura de Luisa un acto que le permite prolongar su vida evangélica en las generaciones. Un acto que le permite revelar su querer y hacer correr su amor divino entre las naciones por medio de esa palabra escrita. Más aún, se despliega el misterio de la palabra viva que no cesa de hablar. Jesús no ha terminado de predicar. Su evangelio continúa resonando, no para añadir algo nuevo a la revelación pública, que ya está completa, sino para ir desplegando con nuevos acentos la plenitud insondable de su voluntad. Y en los escritos de Luisa, esa palabra eterna se deja oír con un lenguaje nuevo, para tiempos nuevos, como fruto maduro de la tradición viva, la tradición de la Iglesia, animada por el Espíritu Santo. Y ese contenido de esa predicación, de esos escritos, es su voluntad, que es luz, que es gloria, que es perfume, que es potencia y sobre todo amor. Cada palabra escrita por Luisa en obediencia al fiat supremo se convierte en atmósfera divina, en sustancia de gracia, en instrumento de regeneración. Por eso Jesús no solo se complace, premia con nuevos favores y nuevas confidencias a quien escribe desde el centro de su querer santísimo. De tal manera que la escritura se convierte en liturgia del amor, en una especie de sacramental de comunicación, en canal de fecundidad universal. Pero claro, este don conlleva también un sacrificio interior profundo, hondo. Luisa no escribe desde el deseo de ser vista, sino desde la obediencia crucificada, especialmente cuando debe consignar sus experiencias personales. Ese acto, pues claro, se vuelve martirio, un martirio silencioso. Y sin embargo Jesús le recuerda que mostrar cómo Él ama a una criatura, pues no glorifica a la criatura, glorifica al amor mismo. Porque Dios no ama en abstracto, ama en personas concretas, y al mostrar su obra en ellas, las almas, pues claro, se sienten llamadas, se sienten alentadas, se sienten atraídas, porque perciben que también para ellas hay ese amor personal, concreto y eterno. En última instancia, el numeral nos entrega el retrato de Jesús como Maestro eterno, que sigue enseñando, como Verbo, que sigue comunicándose, como Esposo, que sigue revelando su amor, y de ahí que quien escribe y hace visible ese retrato, esa estampa, no solamente transmite palabras, está transmitiendo vida, y vida divina.